yo en realidad sí tengo el dilema de poder llegar, no solo, no, la hora no es la que me complica que no puedo llegar presencialmente. Entonces, no sé si, qué tipo de solución podría haber para mi dilema. Su nombre es Mayra Hernández, ¿verdad? Sí, buenas tardes. No entiendo. ¿Tiene examen antes? Me imagino que de 5 a 6 y después de 7 a 8. Pero entonces sí tiene libre de 6 a 7. Ajá. Sí, Mayra. Sí, perdón, le estaba comentando. Mi problema no es ese, el mío es que no puedo definitivamente presencialmente llegar al salón, a eso me refiero. Entonces Ajá. no sé qué tipo de solución podría hallar para mi conflicto. ¿Cuál es su número de carnet para tenerlo en cuenta? Es el 2005 Ajá. 15661. Voy a hacer la consulta a coordinación Por favor, porque le la, agradecería. la instrucción que recibimos eh, es Es que, que los exámenes son presenciales, sí. bueno, Entonces, mire, voy a consultar. Mire, y puede ser extemporáneo. Otro día sí podría llegar. ah, a la misma hora sería, o sea, siempre en la noche, en nocturno, ¿no? Sí, me imagino, porque, mire, voy a consultar pero si me dicen que se lo haga extemporáneo, o sea, probablemente sería pues la otra semana, el siguiente viernes, pero creo que sería en el mismo horario. Bueno, es que sí, el horario sí se complica también. Pero está bien, licenciado, vamos a hacer lo imposible. Gracias. Voy a consultar y le confirmo. ¿Alguien más tiene inconveniente con llegar a las 6 de la tarde? Bien, entonces, el examen vamos a iniciar a las 6 de la tarde y van a tener media hora para completarlo. No es un examen tan largo, tiene algunas preguntas directas, tiene selección múltiple, entonces es un examen que no nos va a llevar mucho tiempo. Vamos entonces a empezar con el repaso. Tania, buenas tardes. Buenas tardes, Vic. Disculpe, ¿qué fue lo que dijo? Es que se me cortó la señal. ¿Que el examen va a ser de qué? De las 6 para las 6:30. De selección múltiple, dijo, o preguntas directas. Va a tener preguntas directas y va a tener selección múltiple. Ah, muy bien. Gracias, Vic. Perdón, es que estoy consultando respecto al examen extemporáneo, pero vamos a ver qué me indican de coordinación. La primera clase que tuvimos fue de los conceptos básicos dentro de la teoría del conflicto y la cultura de paz. Y el primero era ¿qué es la paz? Yo no quiero que en el examen vayan a ponerme literalmente los conceptos de acá, pero sí que tengan la idea y que estén relacionados. Si ustedes quieren parafrasearlo, una vez tengan los elementos esenciales, por mí está bien. El primero, ¿qué es la paz? Es la situación en la que no existe lucha armada en un país o entre países. Eso habíamos platicado que más parece el antónimo de la guerra que una definición de la paz. Sin embargo, el diccionario de la Real Academia también nos da una definición un poco más acertada. Y dice relación de armonía entre las personas sin enfrentamientos ni conflictos. Ese día platicamos también respecto a que la paz no solo es exterior, o sea, no solo es la armonía entre personas y no es por ahí por donde empieza necesariamente la paz, sino inicia para con uno mismo.
nosotros nos sentimos tranquilos, en paz, pues vamos a tendemos a vivir en armonía para con todas las personas que nos rodean. Entonces, si ustedes pues, utilizan estos elementos dentro del examen, está bien. Perdón, me había olvidado también. Ya le envié a Margot las diapositivas para que ella se las comparte y puedan estudiar. El siguiente concepto es que es la violencia. Dice, es el uso intencional de la fuerza física o el poder real, o como amenaza contra uno mismo, una persona, grupo o comunidad, que tiene como resultado la probabilidad de un daño psicológico, lesiones, la muerte y privación o mal desarrollo. Esa es la definición de la Organización Mundial de la Salud. Esa definición es bastante amplia, porque se refiere a la violencia física, a la violencia psicológica, a la violencia que se ejerce por medio de las amenazas que de alguna manera se refieren a hechos que no van a poder materializarse, pero también a las amenazas reales. Y abarca también la posibilidad de ejercer violencia sobre uno mismo y sobre las demás personas. La manera de ejercer violencia contra uno mismo muchas veces también es un medio de presión para ejercer violencia psicológica contra otras personas. Hace como unos 5 años más o menos, me contactó una señora para que iniciara un proceso sucesorio intestado. Y es que el yerno de esta señora, el hijo de la esposa, le decía a su cónyuge, si salís hoy con tus amigos, me vas a encontrar muerto. Si haces tal cosa, yo me voy a matar. El pretender, el amenazar con hacerse daño a sí mismo, también provocaba que ejercer algún medio de presión psicológica en contra de su cónyuge. Y lo hizo muchas veces. Sin embargo, un día lo cumplió. Le dijo, ellos vivían en Jocotenango. Y este señor le dice a la esposa, si te vas con tus amigos del trabajo a cenar a la zona 10 o algo así, me voy a matar. Resulta que cuando la esposa iba de regreso bajando las cañas para llegar a Jocotenango a su casa, la llamaron que el esposo, que el esposo lo tenía en el Hospital Nacional de la Antigua. Él se envenenó y falleció. Ese medio de presión que él utilizó muchas veces como amenaza fue una manera de infringir alguna violencia psicológica contra su propio cónyuge. Y pues la historia terminó mal, porque la esposa no le creyó que él en algún momento pues iba a cumplir lo que había dicho, porque pues, fue en repetidas ocasiones y fue durante mucho tiempo que él utilizó las amenazas. Sin embargo, en algún momento, en efecto, pues él tomó la decisión y se causó daños y se infringió la muerte por intoxicación. Entonces, esa violencia que se ejerce también contra sí mismo, pues resulta un medio de violencia para con otras personas. Y como dice la definición de la OMS, pues esa violencia puede causar un daño psicológico. Pues en la esposa causó, de hecho, la muerte del cónyuge también causó un daño psicológico grande. Causó la muerte en el cónyuge y pues muchos años de sufrimiento, porque a nadie le gusta vivir así. Luego establece qué es el conflicto. Dice que es combate, lucha, pelea, enfrentamiento armado, apuro, situación desgraciada y de difícil salida, problema, cuestión, materia de discusión. Y coexistencia de tendencias contradictorias en el individuo capaces de generar angustia y trastornos neuróticos. Para el examen me vayan a poner qué es el conflicto, un combate o una lucha. No, quiero que estructuren o que construyan una definición más elaborada. Y pues pueden unir los elementos que están descritos acá. Porque el conflicto puede ser interno, puede ser externo. Y
pues puede ser también dentro de un lugar de trabajo, puede ser en la familia, a eso se refiere un apuro, una situación de difícil salida. Sin embargo, también los conflictos entre países ya se refieren a un enfrentamiento armado, porque no nos anticipemos a la guerra, pero el conflicto es también, como dices, la coexistencia de tendencias contradictorias o la manifestación de ideas que discrepan entre sí y crean algún tipo de desacuerdo. Y también se refiere a las situaciones que nos ponen y que generan en contra de algunas otras personas que pueden ser muy cercanas a nosotros. Este conflicto colectivo, ese no lo vayan a tomar en cuenta. Si van teniendo dudas, dicen. Y sobre la guerra nosotros podemos decir desvanecencia y rompimiento de la paz entre dos o más potencias, lucha armada entre dos o más naciones o entre bandos de una misma nación. Creo que la segunda es una definición bastante completa porque se refiere a una lucha armada entre dos o más naciones o entre dos bandos de una misma nación. En Guatemala lo vivimos entre dos bandos de una misma nación, fue una guerra interna. Y también se refiere a las luchas que existen entre dos o más naciones. Por ejemplo, lo que estuvimos platicando en la clase anterior, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pero esos serían básicamente los conceptos básicos. ¿Tienen alguna duda respecto a los conceptos básicos? Licenciado, buenas tardes. Fíjese que tengo una duda. Sí, con gusto. O sea, entonces, un conflicto no puede ser entre dos países, entre dos naciones, sería más como una guerra. Si es entre dos o más naciones, deja de ser precisamente un conflicto y se convierte en una guerra. Ah, ok. O sea, que sí puede ser como bien fundamentada la respuesta que ponga de ese, el conflicto es el dilema que existe entre dos naciones. Entre dos o más naciones, porque, por ejemplo, la Primera y la Segunda Guerra Mundial fue entre más de dos naciones. Y también la definición establece dos bandos de una misma nación, pero no se refiere a una situación entre dos individuos, por ejemplo, como el conflicto. Ah, ok. Gracias por la aclaración. Muy amable. A la orden. ¿Alguien más tiene alguna duda? En las siguientes clases vimos la naturaleza conflictiva del ser humano. Respecto a si el ser humano es bueno o malo por naturaleza, no quiero ahondar mucho porque ustedes ya tienen su propio criterio. Y me gustó mucho el ejercicio de que ya ustedes hayan llegado a una conclusión basada en los preceptos de algunas personas que se antecedieron a nosotros a pensar en eso y a estudiar el comportamiento del ser humano. Pero en el examen van a desarrollar eso. Tania, buenas tardes. Lick, buenas tardes. Una pregunta. Supongamos que en el examen viene de si el hombre es bueno o malo por naturaleza. Como pues creería yo que eso es como opinión muy personal o de cada quien. Eso va a estar, ¿cómo lo va a considerar usted bueno o malo? O sea, me refiero a la pregunta, ¿cómo va a calificar? Si creo que es a criterio de cada quien. Sí, tiene toda la razón. Por eso les decía que no quiero ahondar en ese tema porque me agrada el hecho de que ya tengan ustedes su propia conclusión. Si yo le preguntara si el hombre es bueno o malo por naturaleza, lo que yo esperaría es que me justifique su respuesta. Miren, eso es completamente subjetivo pues realmente va a depender de su criterio personal. Lo que yo espero es que me lo justifique, no que me diga, el hombre es bueno porque muchas personas son buenas, o el hombre es malo porque, mire, las noticias pasan muchas cosas malas. Espero que me justifiquen su respuesta, con eso soy feliz. Entonces, luego el manifiesto de Sevilla, que es un documento avalado por la UNESCO, por la Organización de las Naciones Unidas, que tiene 5 proposiciones y una conclusión.
Las proposiciones tienen premisas que orientan sobre la validez y justificación de la guerra y la paz. Hay algunas cosas importantes del manifiesto de Sevilla. Durante mucho tiempo se argumentó que el hombre es malo por naturaleza. Como en algún momento les comenté, también se sostuvo la tesis que por la selección natural sobrevivía el más fuerte, el que podía golpear más y quien era capaz de sobreponerse a las situaciones adversas que devienen del estado natural. Sin embargo, el manifiesto de Sevilla tiene una característica importante, y es que todas las premisas que están en ese manifiesto pueden ser medidas y pueden ser comprobadas con base en el método científico. Entonces nosotros podemos decir que de manera cuantificable se ha demostrado que el hombre no necesita la guerra. No se ha demostrado que el hombre sea bueno o malo por naturaleza dentro del manifiesto de Sevilla, sino que la paz puede prevalecer y que al final es decisión del hombre, es decisión de todos nosotros los seres humanos, poder o participar en la guerra y construir una guerra, o participar en la paz y construir la paz. El manifiesto de Sevilla dice y logra comprobar por un método de antropología que la guerra fue inventada por el hombre. Muchas personas, pues, depende de su ideología y de la corriente de pensamiento que persigan, pueden establecer que la guerra surge el momento que surge con la propiedad privada, que surge con la envidia, surge de la necesidad de la expansión de los territorios, surge de la propia envidia del hombre, puede surgir de muchas situaciones. Sin embargo, así como en algún momento, pues se creó la guerra, que es muy antigua, si ustedes se dan cuenta. De hecho, incluso la Biblia en el Antiguo Testamento ya narra algunas batallas. También pueden crearse los estadios de paz y podemos nosotros construir esa paz sin extrañar la guerra y sin necesidad de la guerra. La UNESCO tiene una posición diferente respecto a los conflictos y por eso es importante que los diferenciemos. La misma UNESCO dice que los conflictos no van a dejar de existir porque no todos pensamos igual, ni todos tenemos las mismas ideas, ni los mismos caracteres, ni las mismas intenciones. Sin embargo, la misma UNESCO establece que después de un conflicto está en nosotros, pues poder aprovechar lo que aprendimos de la discusión y poder fortalecer las relaciones. Y les decía, eso no es limitativo a una relación sentimental o a una relación familiar, sino por el contrario, es extensivo incluso a las relaciones entre los propios estados. Entonces, después de un conflicto, si ustedes se dan cuenta, después de la Segunda Guerra Mundial, ningún país quería volver a vivir la guerra, y de ahí es que surge la Organización de las Naciones Unidas. Se dieron cuenta que la Sociedad de Naciones no logró sostener la paz o no tuvo la suficiente injerencia entre los estados que estaban en conflicto para sostener la paz, y se crea la ONU, una entidad con una organización diferente y con compromisos diferentes y con facultades diferentes también, porque si se dan cuenta, la Organización de las Naciones Unidas, si bien no tiene un poder coercitivo para ejercer sobre los estados y que forme parte de los convenios y de las declaraciones, pues tienen alguna injerencia en las relaciones internacionales de los estados para de alguna manera inducirlos a que ratifiquen los tratados, las declaraciones, los convenios que ellos emiten. Entonces, veamos ahora el manifiesto de Sevilla. En la primera proposición, recordemos que todas las proposiciones, las 5 que en el manifiesto de Sevilla, todas inician con científicamente es incorrecto. Eso quiere decir que utilizaron el método científico para poder llegar a cada una de las proposiciones. La primera proposición se refiere a que la guerra se ha heredado de nuestros antepasados. Sin embargo, no es una característica intrínseca del hombre, sino es alguna actitud que se ha asumido para resolver
los problemas, pero que no es algo inherente al hombre y que no está dentro de su biología ese tipo de comportamiento. La segunda proposición, igualmente, inicia científicamente es incorrecto. Decir que la guerra o cualquier otra forma de comportamiento violento está genéticamente programado en la naturaleza humana. Es decir, que nosotros podemos abandonar ese comportamiento sin que eso contravenga nuestra propia naturaleza. Nosotros no podríamos dejar de respirar y continuar viviendo porque está en nuestra naturaleza la necesidad del oxígeno, el intercambio gaseoso para limpiar nuestra sangre en los pulmones, pero el hecho de participar en una guerra no es algo que esté en nuestra naturaleza, no es algo que nosotros vayamos a necesitar. La tercera proposición se refiere que a lo largo de la evolución humana se haya operado una selección en favor del comportamiento agresivo sobre otros tipos. En todas las especies bien estudiadas, la capacidad de cooperar y cumplir funciones sociales adaptadas a la estructura de un grupo determina la posición social de sus miembros. El fenómeno de dominación implica lazos sociales y filiaciones, no resulta solo de la posición y la utilización de la fuerza física superior. Es decir, era lo que les comentaba sobre la evolución. Realmente no va a sobrevivir necesariamente la persona más fuerte. Para eso Thomas Hobbes también mencionaba que existe un leviatán, existe una entidad que va a regular nuestro comportamiento. Entonces, nosotros no necesitamos ejercer la violencia para sobrevivir. Podemos nosotros adaptarnos a las condiciones de nuestro entorno sin necesidad de ejercer la violencia. Y el fenómeno de la dominación no se refiere exclusivamente a acciones que estén puramente basadas en la violencia, sino, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, las familias reales tienen esa característica de ejercer el poder o influencia sobre un Estado o un sistema de gobierno por tradición, porque en algún momento también conquistaron por medio de la violencia, pero no sostienen. Maquiavelo hace alguna relación en el Príncipe en cuanto a la manera de sostener un principado. También, pues, hay personas que ejercen, modifiquemos el término dominación y modifiquémoslo por liderazgo. Un líder no necesita ejercer la violencia para que lo sigan. Por medio de sus acciones, por medio de las ideas y por medio de otros muchos sistemas, pues puede ejercer el liderazgo sin necesidad de ejercer la violencia, porque un líder o una persona a la que siguen por violencia la siguen por miedo, por temor, pero no porque quieran realmente seguirla. La cuarta proposición se refiere, científicamente es incorrecto decir que los hombres tienen un cerebro violento. Aunque nuestro aparato neurológico nos permite actuar con violencia, no se activa de manera automática por estímulos internos o externos. Nosotros, pues, tendemos a tener algunas reacciones en las que no se ve necesariamente implicada la razón. El derecho penal tiene una teoría del cortocircuito, de los movimientos reflejos, los movimientos reflejos de hecho están previstos dentro de la legislación, no solo es una situación doctrinaria, pero esos actos no es necesariamente que nosotros pretendamos ejercer violencia sobre otros sujetos, sino van a ser únicamente como reacciones a algún estímulo externo, que puede ser por miedo, puede ser para defendernos. Entonces, en nuestro cerebro no está o no es necesaria la violencia. Si bien, repito, en algún momento nosotros podemos, por ejemplo, el hecho de levantar rápido las manos y cubrirnos la cara o alejar a una persona que se está acercando demasiado, ese no es un acto propiamente de violencia y no es, como dice la definición, no es que nuestro cerebro automáticamente y sin razón alguna, pues ejerza la violencia contra algún otro ser humano y ni siquiera contra algún otro ser vivo. Si ustedes se dan cuenta, el ser humano
no ataca a los animales, bueno, habrán algunas excepciones, pero el ser humano no ataca a los animales solo por atacarlos. El ser humano en algún momento cazaba, y cazaba para comer. Entonces, ni siquiera el hecho de atacar a los seres vivos está implícito dentro de nosotros, sino en algún momento se hizo por necesidad, pero no es que atañe a la naturaleza del ser humano atacar a otros seres vivos. La quinta proposición establece: científicamente es incorrecto decir que la guerra es un fenómeno instintivo o que responde a un único móvil. El surgimiento de la guerra moderna es el punto final de un recorrido que, comenzando por factores emocionales, a veces cualidades instintivas, han desembocado en estos factores cognitivos. La guerra moderna pone en juego la utilización institucionalizada de una parte de las características personales, tales como la obediencia ciega o el idealismo. O por otra parte, aptitudes sociales tales como el lenguaje. Finalmente implica planteamientos racionales tales como la evaluación de las cosas, la planificación y el tratamiento de la información. Entonces, la quinta proposición se refiere a que las guerras tienen, no son instintivas y no se refieren a una parte intrínseca del hombre, sino devienen de algún raciocinio, de alguna valoración negativa que se le dé a los hechos o a las manifestaciones de otras personas. La guerra es una idea bien elaborada, bien estructurada y bien construida. No es que surja por casualidad, no es que surja por instinto, sino pues deviene de algún planteamiento que se ha elaborado ya y que tiene no un solo móvil, no tiene una sola razón, sino surge también de varios actos que depende cómo los tomen. Las personas que están alrededor pueden desencadenar en la guerra o pueden pasar completamente desapercibidos. Hay algunos actos pues que no deben de tolerarse de ninguna manera. La discriminación y la violencia contra otras personas, pero ello no implica que todos los demás actos de las demás personas deban a nosotros hacernos reaccionar de manera violenta. Por ejemplo, si nosotros vemos que están asaltando a una persona, podríamos nosotros ejercer alguna violencia sobre el asaltante para salvar a la tercera persona. Pero no porque nosotros veamos que dos personas están tomando café, pues las vamos a atacar. Eso es sumamente ilógico. Entonces, algo parecido es a lo que se refiere esta proposición. Y es que la guerra, pues depende de cómo nosotros tomemos las actitudes de los demás en algún momento, pues podrían desencadenar en hechos violentos, porque si las dos personas que están tomando café, lo que están haciendo es poniéndose de acuerdo para asaltar a un tercero, lo que podríamos hacer como hecho violento es impedir la comunicación de ellos para que se pongan de acuerdo, pero depende de cómo nosotros lo tomemos, va a surgir un hecho con posterior violencia o no. Y la conclusión, como conclusión proclamamos que la biología no condena a la humanidad a la guerra. Al contrario, que la humanidad puede liberarse de una visión pesimista traída por la biología y una vez recuperada su confianza, emprender en este año internacional de la paz y en los años venideros las transformaciones necesarias de nuestras sociedades. Aunque esta aplicación depende principalmente de la responsabilidad colectiva, debe basarse también en la conciencia de individuos, cuyo optimismo o pesimismo son factores esenciales. Así como las guerras empiezan en el alma de los hombres, la paz también encuentra su origen en nuestra alma. La misma especie que ha inventado la guerra también es capaz de inventar la paz. La responsabilidad incumbe a cada uno de nosotros. La conclusión abarca las 5 proposiciones y empieza porque hay temas biológicos que son innegables y que pues tratar de negarlos va contra nuestra propia naturaleza. Sin embargo, la guerra o el comportamiento violento no forma parte de ese conjunto de necesidades biológicas del ser humano.
Entonces, establece también un aspecto muy subjetivo y habla de optimismo y pesimismo y establece que son factores esenciales. Entonces, según la perspectiva que nosotros tengamos, podríamos construir la paz o negarnos aduciendo que no existen las condiciones necesarias, poniendo cualquier clase de excusa, aduciendo que pues necesitamos ser violentos para sobrevivir, aduciendo que durante toda la historia de la humanidad han habido guerras y negarnos a siquiera intentar dejarlas. Entonces va a depender de nuestro optimismo, nuestro pesimismo, de la manera en la que nosotros razonemos, la posibilidad y la medida en la que las guerras van a poder irse deteniendo. Entonces, va a ser muy importante la manera en la que nosotros asumamos la situación y razonemos y creamos que la paz en algún momento pues puede ser posible, porque si desde ahora creemos que es imposible, no lo vamos a lograr. Posteriormente, vimos el desarrollo del conflicto. Establecimos si los conflictos son necesarios o no. Según la UNESCO, las sociedades seguirán teniendo conflictos, como se afirmó en el debate del Consejo Ejecutivo en su 140 reunión. Los conflictos son inevitables y necesarios. Los conflictos son inevitables porque no todos pensamos igual. No todos pensamos igual y no todos tenemos la misma forma de analizar y de procesar las situaciones. Hay personas que tienen mucha paciencia, entonces por muchas situaciones que sucedan un mismo día, pues su comportamiento no va a ser agresivo de ninguna manera. Sin embargo, hay otras personas pues, que van a tener menos paciencia. Si ustedes se dan cuenta, la Guerra Fría también surge de dos ideologías antagónicas y de querer imponer esas ideologías, porque el socialismo y el capitalismo, el comunismo y el imperialismo no se inventaron después de la Segunda Guerra Mundial, las ideologías ya existían. Sin embargo, pues fue hasta que dos grandes potencias quisieron imponer sus ideologías que surgió la Guerra Fría. Y ahora habemos 66 personas en esta reunión. Podría ser que 33 personas sean capitalistas, 33 personas sean socialistas, y no por eso nosotros tenemos que crear un conflicto. Podemos crear un debate, construir, intercambiar ideas, y después de escuchar los argumentos de un grupo y de otro grupo, probablemente quisiera cambiar su ideología porque considere que una pues será más pertinente que otra. Pero si nosotros no tenemos la empatía para poder escuchar a los demás, seguramente se va a desarrollar un conflicto y el conflicto podrá escalar a cualquier tipo de violencia si nosotros no sabemos gestionarlo. Entonces, el hecho de que exista esa discrepancia de pensamientos es buena porque puede enriquecer muchísimo a las propias ideologías. Y también existen críticas constructivas que pueden ayudarnos a mejorar, pero va a depender de nosotros de cómo las tomemos y cómo nosotros vayamos a procesar esa información y qué es lo que nosotros también querramos hacerla, porque si a nosotros nos hacen una crítica constructiva y lo tomamos de una manera poco tolerante, podríamos nosotros incurrir en algún acto de violencia. Sin embargo, si nosotros abstraemos lo bueno que tenga esa crítica y lo utilizamos para mejorarnos a nosotros mismos, pues también vamos a evitar el conflicto y por el contrario, pues va a ser una situación en la que nosotros vamos a sacarle provecho para nosotros mismos. Las etapas del conflicto. Existen 3. El antes del conflicto. Y básicamente es el momento en el que solo han ocurrido situaciones de discrepancias y ambos manifiestan su desacuerdo. Realmente no es más que eso, pero nosotros debemos también tratar la situación o el comportamiento
está bien, cuéntame, quiero escucharlo, lo piensa, o sabe que lo que estoy diciendo es una mala idea. Pues nosotros vamos a ver que no, difícilmente va a formarse un conflicto, pero si nosotros expresamos nuestros pensamientos y de una manera intolerante nos dicen, no tiene razón, lo que nos está diciendo está mal, pues nosotros vamos a empezar por medio de ese tipo de reacciones que es muy probable que haya un conflicto. La siguiente durante el conflicto es una circunstancia en la que se pierde el control. Algunas personas pueden gritar, otras pueden pelearse, se retraen y simplemente lo aguantan. Entonces, podemos notar que para el conflicto ya existe una discordia que está planteada. Ya existió la etapa del conflicto, ya se desarrolló, pudimos gestionarlo y ahora estamos ya en algún tipo de circunstancia que puede ponernos en peligro a nosotros y a las demás personas que estén cerca. Y la tercera etapa es post-conflicto. Un conflicto puede romper una relación o puede fortalecerla, y era lo que les comentaba antes. Esta etapa primero establece romper una relación. Un conflicto puede ser o puede llegar a tal magnitud, puede ser tan grave, que puede desencadenar hechos de violencia psicológica, violencia física, incluso la muerte de alguna de las personas que participan en él. Hace poco estaba escuchando que una persona en el tráfico. Todos los días en Guatemala, por la situación que vivimos, surgen conflictos. Sin embargo, en algún momento, pues nosotros tenemos que saberlos gestionar y no permitir que escalen y lleguen tan lejos. De este conflicto que puede generarse en cualquier momento, pues hay que también abstraer o extraer lo bueno. Porque si nosotros nos damos cuenta que otra persona podemos nosotros evitarlo y aprender a gestionar un conflicto. Entonces, con ese tipo de peleas, cuando tengamos un conflicto, para nosotros va a ser más fácil gestionarlo y salir bien liberados de él. Y pues, analizar qué fueron las acciones que nos llevaron a esa situación. La actitud que nosotros asumimos, si fue buena, si fue mala, y que nos dé experiencia para próximas situaciones. Porque, como dice la UNESCO, los conflictos no van a existir y nos vamos a enfrentar con mucha frecuencia a ellos. De finales del siglo XX. Tenemos la Primera Guerra Mundial, que precisamente explota por ideologías nacionalistas extremas y por querer recuperar territorios de algunos reinos que ya para ese momento habían sido disminuidos sus territorios. Termina con el Tratado de los países que pierden la Primera Guerra Mundial. Se crea la Sociedad de las Naciones. Sin embargo, en 1933 estalla la Segunda Guerra Mundial, que con la Alemania nazi, que lo que pretende es la instauración del Tercer Reino alemán y unificar algunos territorios que le pertenecían. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial ha sido tan devastadora y de haber sido tan mala, pues nos deja también como resabio positivo la Organización de las Naciones Unidas. Los países se organizaron para hacer la Declaración de las Naciones Unidas, buscando que no se evite la guerra, de evitar los conflictos internos de países, de evitar las guerras,
Entonces, hasta la fecha, nosotros todavía tenemos a las Naciones Unidas como un buen resabio de la Segunda Guerra Mundial. Pero también de la Segunda Guerra Mundial queda la Guerra Fría, que es una guerra, una ideología que se refiere al capitalismo y al socialismo. La materialización de esa lucha ideológica, como Rusia entró entonces, dividen la capital de Alemania en la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana. La dividen en dos y hay una Alemania capitalista y una Alemania socialista. Sin embargo, Mikhail Gorbachev, el último presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la perestroika, y pues cae el muro de Berlín y desaparece la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, nace la República de Rusia, que es la que nosotros hoy conocemos, y la mayoría de países pues opta, ya había optado de hecho, pero hasta la fecha se sostienen siendo capitalistas. Si nosotros nos damos cuenta, para Latinoamérica la tendencia es países capitalistas y habrán algunos que han intentado instaurar el socialismo con resultados un poco que pueden ser sometidos a evaluación. Por ejemplo, tenemos Cuba, Nicaragua. Lo malo de esos países en los que se han instaurado ese tipo de socialismos es las conductas antidemocráticas de sus líderes, porque el socialismo no necesariamente es malo. El sistema del socialismo, el sistema de gobierno se refiere también a encaminar a la desaparición de la propiedad privada y a una distribución de la riqueza de manera diferente, y va muy encaminada también a lograr el comunismo. Ningún país ha logrado, ningún sistema de gobierno ha llegado a este momento a ser comunista. Sí, Andrés, buenas tardes. Andrés, buenas tardes. Bien, entonces, pues si nosotros nos damos cuenta, la Guerra Fría y la conducta antidemocrática de los líderes de los países que han instaurado el comunismo, pues no ha permitido que este se desarrolle. Y la tendencia, pues, por los sistemas de gobierno ha permitido que prevalezca un sistema capitalista en casi todos los países de Latinoamérica, en muchos países de Europa. Entonces, Andrés, buenas tardes. ¿Sí? Bien, entonces, no sé si alguien tendrá alguna duda, algún comentario. Estamos listos entonces para el examen de mañana. Nos vemos mañana a las 6 de la tarde en el salón 103 del S2. Espero que les haya servido el repaso y que nos vaya bien a todos mañana. Pasen feliz tarde y ya les envié las diapositivas, por favor, para que las puedan leer. Ahora vemos el tema de la asistencia. Pero ahorita la mando por aquí también, entonces no tenga pena. Re bien. Gracias, Margot. Muy amable. Ahí estamos, ya la mandé también. Feliz tarde, Lick. Muchas gracias, Lick. Feliz tarde. Gracias, Lick. Feliz tarde.